Solo dije 2 palabras: es mía. Y el crujido resonó bajo la lámpara de araña. 280 invitados contuvieron el aliento. Un teléfono parpadeó con una luz roja, y mi vida entera cambió de rumbo. A la mañana siguiente, desperté con vendajes en la cabeza, y el videoclip había alcanzado 5 millones de vistas. Después de eso, ya no pudieron escribir mi historia por mí. Mi nombre es Kim Reyes. Me encontraba cerca de la entrada de servicio del gran salón en el Summit Crown, una posición que siempre prefería. Estaba cerca de la salida, y se podía observar todo el ecosistema de la sala sin ser arrastrada por su corriente. Se suponía que el aire en Arbor Town debía ser sutil y fresco, de una pureza de alta montaña de Colorado, pero aquí dentro se sentía espeso. El salón de baile del Summit Crown era sofocante y lujoso, una caverna de cristal resplandeciente y pesadas cortinas. El aroma era abrumador, miles de flores silvestres de montaña transportadas en camiones y dispuestas para parecer naturales, mezclándose con el olor a levadura del champán añejo y la tenue y dulce descomposición del perfume. Sostenía un vaso de agua, con el hielo derretido desde hacía mucho tiempo. Las lámparas de araña de cristal, cada una con el precio de un automóvil de tamaño mediano, proyectaban una luz fracturada sobre el suelo de piedra pulida. Como diseñadora de interiores, sabía que esta habitación era técnicamente perfecta. También era una hermosa y costosa mentira. La sala y los 280 invitados dentro de ella giraban en torno a un único punto de luz, mi hermana, Olivia Hart. Ella estaba radiante, su belleza casi agresiva en su perfección. Su vestido de seda blanca no solo lo llevaba puesto, estaba habitado, adhiriéndose a ella como una segunda piel más perfecta. Ella reía, un sonido cultivado para ser musical e infeccioso, y el círculo de admiradores a su alrededor se estrechaba, atraído por su gravedad. Ella era el centro de todo. Siempre lo había sido. Observaba, sintiendo el papel familiar asentarse sobre mí como un abrigo viejo. Yo era la silenciosa, la funcional, la que sabía cómo arreglar las cosas. Yo era la sombra que hacía posible su brillo. Entonces llegó el sonido, clink, clink, clink. Gregory Hart, mi padre, golpeó su copa de champán con una cuchara de plata. La música, un cuarteto de cuerdas que tocaba algo ligero y olvidable, vaciló y se detuvo. El parloteo de 280 voces se desvaneció en un silencio expectante. La atmósfera no solo se calmó, se tensó, cargándose de una atención que solo yo parecía reconocer. Él estaba de pie cerca del imponente pastel de 7 pisos, impecable en su smoking hecho a medida. Sonreía, la viva imagen del orgullo paternal. Pero yo no miraba su sonrisa. Estaba olfateando el aire. El olor a bourbon de alta calidad se desprendía de él en oleadas, cortando las flores y el champán. Era una advertencia familiar, el aroma de una tormenta que se avecinaba. Para todos los demás, él era el patriarca encantador y poderoso. Para mí, ese olor era el precursor de la destrucción, de puertas azotadas y lágrimas silenciosas tragadas en la oscuridad. Bienvenidos, resonó su voz, llenando la cavernosa sala. Bienvenidos, amigos, familia, y a mi nuevo yerno, Ethan. Nos sentimos muy bendecidos de tenerte en la familia Hart. Hubo un aplauso cortés. Ethan, luciendo apuesto y un poco abrumado, levantó su copa junto a Olivia. Mi hija Olivia, continuó Gregory, con la voz suavizada por una emoción ensayada, siempre ha sido una luz, una alegría para todos nosotros. Y en este, el día más importante de su vida, su madre y yo queríamos darle algo realmente especial, una base para la increíble vida que ella y Ethan construirán juntos. La sala contuvo el aliento. Los invitados se inclinaron hacia adelante. Vi teléfonos levantándose, con sus lentes hambrientos. Estamos encantados, declaró mi padre, extendiendo los brazos, de anunciar nuestro regalo para la feliz pareja, la casa en la avenida Juniper. El aire abandonó mi cuerpo. No fue un jadeo, fue un vacío silencioso, la habitación inclinándose, las luces borrándose en rayas. La casa en la avenida Juniper. Mi casa. La casa que había encontrado como una ruina derrumbada. La casa en la que había vertido mis ahorros y mi sangre durante 3 años enteros. La casa de la cual conocía de memoria cada viga, cada cable nuevo, cada pieza de suelo minuciosamente restaurada.
La sala estalló en vítores, silbidos y una ola de aplausos atronadores. «Oh, qué maravilloso», susurró una mujer cerca de mí a su esposo. «Gregory es muy generoso». Otra respondió, y un primo que no había visto en años me miró a los ojos y me mostró el pulgar hacia arriba. «Vaya, Kim, eso es increíblemente generoso de tu parte». Alguien más silbó. Más teléfonos se levantaron, girándose para capturar la sorpresa fingida y llorosa de Olivia. Todos asumieron que yo estaba de acuerdo, que yo, la hermana mayor y silenciosa, finalmente había hecho algo digno de mención y había regalado mi obra maestra. Sentí la pared de piedra fría contra mi espalda. Miré a mi padre, sonriente mientras aceptaba los aplausos por su magnífica e imposible mentira. Miré a Olivia, que ya estaba llorando hermosas lágrimas fotogénicas, aceptando felicitaciones por un premio que no se había ganado. Algo dentro de mí, una pieza de cableado que había estado desgastada y soltando chispas durante décadas, finalmente se rompió. Me aparté de la pared. No corrí. No grité. Simplemente comencé a caminar. Mis tacones, bajos y prácticos, hacían clic en el suelo de piedra. El sonido era agudo, rítmico, cortando los aplausos. Clic, clic, clic. La multitud se abrió para dejarme pasar. Los aplausos disminuyeron a medida que los rostros se giraban, registrando la confusión. Esto no estaba en el programa. Yo no era parte del espectáculo. Me detuve a pocos pies de la mesa nupcial, directamente frente a mi padre. Su sonrisa seguía fija, pero sus ojos de cerca estaban fríos. El bourbon nadaba en ellos. «¿Qué pasa, Kim?», preguntó, con voz baja, una advertencia. «¿Vienes a felicitar a tu hermana?». Lo miré. Miré a los 280 invitados que nos observaban. Miré el teléfono que seguía apuntando en nuestra dirección. «Eso es una mentira», dije. Mi voz era clara. No tembló. Se escuchó bien. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado y más terrible de lo que los aplausos habían sido jamás. El rostro de Gregory cambió. La máscara del patriarca encantador no solo se deslizó, se hizo añicos. El rubor comenzó en su cuello grueso y corrió hasta la línea del cabello. El bourbon se encendió. «¿Qué dijiste?». «Siseo». «Dije que eso es una mentira», repetí, más fuerte esta vez, para la gente de atrás. «Yo nunca acepté eso». «Estás avergonzando a tu hermana», escupió, dando un paso hacia mí. «Es mi casa», dije, manteniéndome firme. «Yo la compré. Yo la reconstruí. Es mía». «No te atrevas», gruñó, con las palabras como un rugido bajo. «No te atrevas a arruinar esto». «Estás regalando mi casa», dije, con la voz elevándose, no por pánico, sino con una claridad pura y fría. «Es mía». Se movió más rápido de lo que creía posible. Su mano, la que acababa de levantar una copa, se lanzó hacia adelante. No fue una bofetada, fue un agarre. Sus dedos, gruesos y fuertes, se sujetaron a mi hombro como un gancho de hierro. «¿Te callarás?», gruñó, con su rostro a centímetros del mío, el olor a bourbon como una nube tóxica. Y me empujó. Me empujó con toda la fuerza de su cuerpo, con toda la fuerza de su rabia. Mis pies dejaron el suelo. Hubo un momento de ingravidez, y luego el impacto. Mi espalda y mi cabeza golpearon la pared de la sala revestida de piedra. El sonido no fue un golpe sordo, fue un crujido, un sonido agudo, húmedo e íntimo que pareció desgarrar el aire. Fue el sonido de mi cráneo chocando contra el mármol implacable. Mi vaso de agua, todavía en mi mano, voló y se rompió contra el suelo. Por un segundo, no hubo ningún sonido, solo el zumbido en mis oídos. Luego comenzaron los gritos, agudos, penetrantes. ¿Una mujer chilló? ¡Oh, Dios mío! Me deslicé por la pared, pero no me caí por completo. Me sostuve, con la mano plana contra la piedra fría. Una punzada aguda floreció en la parte posterior de mi cabeza, y luego un calor repentino e impactante. Toqué mi cabello. Mis dedos salieron oscuros, brillando bajo la luz de la lámpara de araña, sangre, caliente y rápida,
que ya corría por mi cuello bajo el cuello de mi vestido. Alguien gritó que llamaran al 911. Miré hacia arriba. La sala era un caos, gente de pie, sillas arrastrándose. Pero mis ojos encontraron dos cosas. Primero, vi a Olivia. Estaba congelada, con la mano sobre la boca. Pero sus ojos no estaban en mí, no miraban la sangre. Sus ojos estaban muy abiertos por el horror, escaneando a la multitud, escaneando los teléfonos que seguían apuntando, no a ella, sino a la escena. Estaba viendo cómo su día perfecto implosionaba. Segundo, vi al joven. Estaba de pie junto a la barra, un poco apartado de la multitud principal. Había estado sosteniendo su teléfono en alto como todos los demás, pero no se había inmutado. No lo había bajado. Seguía filmando, con el pulso firme. Y en la esquina superior de su pantalla, vi una pequeña luz roja, constante y sin parpadear. No solo estaba grabando, estaba transmitiendo en vivo. El lamento distante y creciente de las sirenas comenzó a cortar el zumbido en mis oídos. Una invitada, una mujer que no conocía, se apresuró hacia adelante con una servilleta de lino blanco, presionándola contra mi cabeza. «Estás sangrando», susurró, con voz temblorosa. Otro teléfono, más cerca esta vez, se abrió paso por encima de su hombro. La lente hizo zoom, enfocándose de cerca en la mancha roja que se extendía por mi cabello, severa y vívida contra la piedra pálida y pulida. Yo era la niña silenciosa, la que sabía cómo desarmar las cosas y, lo que es más importante, volver a armarlas. Mientras otros niños estaban afuera, yo estaba en el sótano con una pequeña caja de herramientas, descifrando las entrañas de una radio rota o reforzando la pata tambaleante de una silla de cocina. Me gustaba la lógica de ello. Las cosas estaban rotas, y tú las arreglabas. Había un resultado claro y tangible. Me encantaba el olor a aserrín y soldadura, la sensación de encajar dos trozos de madera tan perfectamente que parecían fusionarse. En la familia Hart, sin embargo, no había valor en arreglar, solo había valor en ser visto. Y en nuestra casa, toda la luz, todos los ojos, todo el oxígeno iban para Olivia. Ella era la chica de oro. Su risa era la banda sonora de nuestro hogar. Sus estados de ánimo dictaban el clima emocional. Ella era brillante y encantadora y sabía cómo actuar. Yo no estaba celosa. Era solo una ley de la naturaleza, como la gravedad. Olivia era el sol y yo era un planeta tenue en su órbita, útil para sostener cosas, pero nunca el centro del sistema. Yo era el fondo borroso, la sombra necesaria y funcional que hacía resaltar su brillo. Mi padre, Gregory, enseñaba sus lecciones sin palabras. Enseñaba con sus ojos. Cuando yo tenía 14 años, intenté ayudarlo a arreglar un poste de cerca caído en el patio trasero. Levanté el mazo, apoyando los pies de la manera en que lo había visto hacer a él. Él no gritó. Solo lo quitó de mi mano, con su agarre firme, sus nudillos blancos. No dijo, «Eres demasiado débil», o «Eres una niña». Solo me miró con un descarte plano y definitivo. El trabajo pesado es para los hombres, Kim. No aprendí esa lección de sus palabras, la aprendí de la astilla que me clavé con el mango. La aprendí de la vergüenza que me quemaba en el estómago mientras me hacía a un lado y observaba. Desde entonces, recordaba, no con palabras, sino con la memoria de los rasguños, los moretones y el sabor metálico de ser descartada. Él alabaría mi buen ojo para el color, pero nunca mi buena mano para la estructura. La estructura era su dominio. Este desequilibrio lo envenenó todo. Cuando gané mi primer premio de diseño regional en la universidad, por una silla elegante y minimalista que yo misma había diseñado y construido, llevé la placa a casa. En la cena, la coloqué sobre la mesa. Gregory la miró de reojo, masticando su filete. MMM. De acuerdo, dijo, y luego se volvió hacia Olivia. ¿Cómo estuvo el ensayo, Liv? 2 semanas después, Olivia fue seleccionada como la tercera dama de la izquierda en una producción de teatro comunitario de un musical del que nadie había oído hablar jamás. Tenía tal vez 4 líneas. Mis padres compraron 2 docenas de rosas y abrieron una botella de champán, el buen champán, el que guardaban para los aniversarios. Mi madre, Diane, lloró lágrimas de alegría.
Estaba simplemente luminosa, decía una y otra vez, secándose los ojos. Los vi brindar, con mi placa de diseño acumulando polvo en una estantería de mi antigua habitación, escondida detrás de los viejos trofeos de baile de Olivia. No sentí ira, no todavía. Fue una comprensión fría y esclarecedora. Las reglas eran simples, mi trabajo, mi sudor, mis logros tangibles eran invisibles. La presencia de Olivia era el logro. Me fui de casa a los 19 años. Ya no podía respirar allí. Conseguí un pequeño apartamento sobre una ferretería, con el aire oliendo perpetuamente a diluyente de pintura y tubos cortados. Trabajaba en 2 empleos. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, era barista, impulsada por café barato y el rugido de la máquina de café expreso. Desde las 4 hasta la medianoche, trabajaba como mensajera para una firma de arquitectura de alto nivel, buscando planos, cargando pesados libros de muestras y absorbiendo todo lo que podía. Ahorré cada centavo que no gastaba en el alquiler o en fideos instantáneos. Mi sueño no era glamoroso. No era un ático ni una nueva construcción en expansión, era una pila de ladrillos, una ruina de casa colapsada, olvidada y dañada por el agua en la avenida Juniper. La ciudad la había condenado. El techo había desaparecido en 2 lugares. Pero yo vi los huesos. Vi los sólidos cimientos del siglo XIX y las buenas líneas. Aprendí a vivir sin su validación. Creé la mía propia. Mi lema se convirtió en un mantra interno y silencioso: cuando no te den luz, enciende tu propia lámpara. Mi madre, Diane, llamaba. Su voz siempre era suave, recubierta de preocupación. Kim, cariño, ¿por qué trabajas tan duro? No es saludable. La familia es lo que importa. La familia es lo primero. Pero su familia es lo primero era un guante de terciopelo sobre un puño de hierro. No significaba, nos apoyamos mutuamente, significaba, te adaptarás a la narrativa familiar. Significaba, tus necesidades vienen después de la imagen de la familia. Su consuelo era una forma de control, una manta suave y cálida destinada a sofocar cualquier chispa de disidencia antes de que pudiera prender fuego. Mientras Olivia era enviada en viajes a Europa para encontrarse a sí misma, yo perfeccionaba mi oficio. Dibujaba en servilletas durante mis descansos de 10 minutos. Medía viguetas y aprendía el código eléctrico en libros de la biblioteca. Salvaba materiales, sacando madera perfecta de crecimiento antiguo de sitios de demolición, rogando por restos de azulejos a los equipos de construcción. Mis noches olían a pino, pegamento para madera y sellador. Mis manos estaban perpetuamente callosas, mis uñas rotas. Una fina capa de polvo de paneles de yeso se asentaba permanentemente en los pliegues de mi piel. Seguir de trabajo solitario, aprendí algo vital: el silencio prolongado no es paz. Es solo un grito que ha sido tragado. Se asienta en tu pecho, una cosa densa y pesada, esperando. Es la presión que se acumula en una tubería sellada. Olivia y yo nos convertimos en 2 especies diferentes. Ella aprendió a recibir, era su principal habilidad. Aceptaba elogios, regalos, atención y oportunidades con una gracia y soltura ensayadas, como si fuera su derecho de nacimiento. Yo aprendí a prescindir de ello. Aprendí a construir, a ganar, a crear de la nada, a ser autosuficiente. Aprendí a no necesitar. Esta asimetría no era solo una peculiaridad, se convirtió en un hábito. Y ese hábito se convirtió en la premisa de la tragedia que nos esperaba. Cada reunión familiar, acción de gracias, Navidad, Pascua, era una actuación. Era una obra de teatro. Olivia era la estrella, aceptando aplausos por su nuevo trabajo, su nuevo novio, su nuevo corte de pelo. Yo era la tramoyista. Yo era la que llegaba temprano para ayudar a mi madre a cocinar, la que arreglaba el ruidoso aire acondicionado, la que limpiaba el papel de regalo y apilaba los platos después. Necesitaban mi función, pero ignoraban mi forma. Terminé la casa. El día que instalé la última pieza de moldura, me paré en la sala de estar y supe que lo había logrado. Había construido algo que ellos no podían tocar. O eso pensaba. Había construido una fortaleza de mi propia creación, un testimonio de mis propias manos. Había tomado una ruina y le había dado vida. Había hecho algo real,
sólido y verdadero en un mundo que solo me había ofrecido un papel secundario en una fantasía. Decidí, de pie allí en la tranquilidad de mi propia creación, que construiría algo que no pudieran cooptar, algo que no pudieran regalar, algo que fuera tan intrínsecamente mío que lo rompería si intentaran quitármelo. Estaba equivocada. Había construido precisamente lo que ellos más deseaban, y había olvidado la primera regla de la familia Hart: si era bueno, debía, por definición, pertenecer a Olivia. El primer día que estuve en el número 47 de la avenida Juniper, no sostenía llaves, sostenía una palanca. La ciudad ya la había condenado, y yo acababa de firmar los papeles que la convertían en mi problema. Los vecinos, observando desde detrás de sus cortinas, no saludaron, solo sacudieron la cabeza. Veían un cadáver, un fracaso esperando a suceder. No estaban equivocados. El techo era un colador, una colección de maderas podridas y tejas faltantes. Los cimientos, un clásico trabajo de piedra y mortero del siglo XIX, tenían una serie de grietas ramificadas en las que cabía la mano entera. El porche delantero no solo se hundía, se estaba desprendiendo activamente de la casa, arrastrando toda la fachada hacia abajo con él en una lenta mueca estructural. Aquel primer invierno fue la prueba de fuego. La caldera era un armatoste monolítico y oxidado en el sótano inundado, completamente muerta. No podía permitirme una nueva, no después de verter cada centavo que tenía y varios que no tenía en el simple hecho de adquirir la escritura. Así que viví en el ático. Era la única parte de la casa con un techo semi-intacto, un pequeño espacio triangular bajo el alero. Sellé la única ventana con plástico y dormí en un catre sepultada bajo 3 mantas pesadas y mi propio abrigo de invierno. Me despertaba en la oscuridad, con mi aliento formando nubes en el aire, el agua en el vaso junto a mi cama congelada por completo. Mis articulaciones dolían con un frío profundo y penetrante que sentía que se asentaba en mis huesos. Trabajaba en mis 2 empleos, regresaba a la ruina y trabajaba durante 3 horas más a la luz de un generador portátil hasta que mis dedos estaban demasiado entumecidos para sostener un martillo. Estaba impulsada por café barato y una rabia fría y dura que confundí con determinación. Comencé con los huesos. No puedes curar la piel hasta que el esqueleto esté sano. Aprendí a caminar por las viguetas del ático, arrancando la madera blanda y podrida de las vigas carcomidas. Se desmoronaban en mis manos, oliendo a tierra húmeda, moho y a un siglo de decadencia. Aprendí a acoplar vigas nuevas a las viejas, reforzando la columna vertebral de la casa con madera fresca y fuerte. Aprendí a usar un gato para levantar una esquina hundida de la casa, milímetro a milímetro, con la estructura quejándose en protesta hasta que estuvo nivelada de nuevo. Luego fui a los cimientos. Pasé semanas de rodillas en la tierra y el barro del espacio de servicio, reparando las paredes. Aprendí a mezclar mi propio mortero, la proporción de arena, cemento y cal, logrando la consistencia adecuada por el tacto en mi mano enguantada. Era un trabajo lento, agonizante y agotador, con mi paleta raspando y alisando como el único sonido. Mi martillo se convirtió en una parte de mi cuerpo. Su ritmo era mi latido. Golpe seco, un clavo hundiéndose en madera nueva. Golpe seco, un trozo de listón viejo e inútil desprendiéndose. Golpe seco. Cada golpe era una afirmación: estoy aquí. Esto se mantendrá en pie. Cada carretilla de escombros que sacaba, yeso destrozado, tuberías oxidadas, aislamiento que se había convertido en nidos empapados, se sentía como una parte de mi propio pasado rompiéndose. No solo estaba vaciando una casa, me estaba vaciando a mí misma de todos los descartes de de acuerdo, de todos los años que había pasado como una sombra. Encontré la ventana en un patio de salvamento, sacada de una iglesia desconsagrada del centro. Era un hermoso arco gótico, pero estaba roto en una docena de lugares, con el plomo retorcido y roto. La compré por casi nada. Pasé un mes entero de tardes en un banco de trabajo alquilado, desarmándola meticulosamente, limpiando cada pieza de vidrio coloreado, volviendo a aprender a cortar, envolver y soldar. Mis dedos estaban quemados y cortados. Cuando finalmente la levanté en el marco que había construido para ella en el descanso de la escalera, el sol de la tarde la golpeó. La luz que se derramó sobre el suelo no era solo luz, era cobalto, rubí y un esmeralda profundo y claro. Fue la primera cosa verdaderamente hermosa en la casa. Era una promesa. Los suelos eran lo siguiente.
Eran de roble original de tablones anchos, pero estaban escondidos bajo 3 capas de historia: linóleo agrietado de los años 70, alfombra manchada de los años 50 y una capa de suciedad que era casi geológica. Alquilé una lijadora de tambor de alta resistencia, una bestia de máquina que luchaba contra mí, amenazando con soltarse de mi agarre y abrir un agujero en la pared. Luché con ella durante días, con mis brazos vibrando, mis oídos zumbando y mi cuerpo cubierto de un polvo fino y asfixiante. Pero cuando apliqué esa primera capa de poliuretano, la madera se despertó. Surgió la veta, un patrón profundo y sinuoso de oro y ámbar. La luz del sol que entraba por mi nueva ventana de vidrio de colores ya no golpeaba un suelo muerto y polvoriento, se derramaba como miel tibia sobre una superficie viva. Aprendí la ley, no solo las líneas de propiedad, sino la ley física, el código de la ciudad. Hice mi propia instalación eléctrica, pasando cable de gran calibre a través de las paredes que había construido, aprendiendo la intrincada lógica de los circuitos, disyuntores y conexiones a tierra. Aprendí fontanería, soldando tuberías de cobre en el espacio de servicio, con el olor a fundente y el silbido agudo del soplete convirtiéndose en un extraño consuelo. Cometí errores. Inundé el nuevo suelo de la cocina 2 veces. Tuve que arrancar una pared entera de paneles de yeso porque había calculado mal la ubicación de un poste de carga. Fracasé y aprendí. Leí libros de códigos hasta que se me nubló la vista. Vi vídeos borrosos de veteranos construyendo paredes. Aprendí de los hombres del almacén de madera, quienes al principio me habían mirado con lástima y ahora asentían con un respeto silencioso. ¿Sigues en ello, Reyes?, decía uno de ellos, cargando una pila de maderas en mi camioneta. Lentamente, agonizantemente, la casa comenzó a levantarse derecha. Se sentía como si estuviera dando su primer suspiro completo en 50 años. Las puertas, que yo había cepillado y vuelto a colgar en sus marcos escuadrados, ahora se cerraban con un sonido suave y sólido en lugar de un chirrido que vibraba. Construí un porche delantero nuevo, cavé cimientos nuevos y coloqué postes nuevos. Con restos de acero que había rescatado, soldé un columpio para el porche. Lo colgué de cadenas gruesas, me senté en él y escuché, sin goteras, sin crujidos, sin viento silbando por las grietas, solo el sonido de la brisa de la tarde en los pinos de la avenida Juniper. Los vecinos, los que habían observado desde detrás de sus cortinas, comenzaron a detenerse. La señora Gabel, de 2 casas más allá, me trajo un vaso de limonada, con los ojos muy abiertos. Kim, dijo, es un milagro. Y entonces vino mi familia. Vinieron un domingo. Mi madre, Diane, trajo un guiso, como si visitara a una inválida. Mi padre, Gregory, entró por la puerta principal, con sus pesados zapatos resonando con fuerza sobre mis suelos de color miel. Caminó por la sala de estar, mirando el ladrillo expuesto que yo había picado y rejuntado minuciosamente. Golpeó los armarios de cocina hechos a medida, armarios que yo había diseñado y construido desde cero, con la madera de abedul cepillada y unida por mis propias manos. Pasó una mano sobre las encimeras hechas de bloques de carnicero gruesos y reciclados que yo había lijado y sellado hasta que brillaron. Miró este mundo, este santuario que yo había construido de la nada, y se volvió hacia mí. Así que, dijo, con su voz plana, ¿por qué desperdiciaste tanto buen dinero en esta pila de ruinas? Olivia, de pie a su lado, solo arrugó la nariz. Es tan marrón, Kim. Toda esta madera. ¿No vas a pintarla de blanco? Se vería mucho más limpio. No respondí. Solo tomé el guiso de las manos de mi madre. Dejé de invitarlos. No fue una pelea, no fue un enfrentamiento. Simplemente dejé de hacerlo. Llegaban las llamadas, ¿por qué no te hemos visto? Pero yo tenía mi excusa, la casa, decía, hay tanto trabajo. La casa se convirtió en mi fortaleza. Era el único lugar en la tierra que no estaba definido por ellos, que no me pedía que fuera más pequeña, que no veía mi trabajo como un desperdicio. Mi amor propio, me daba cuenta ahora, tenía cimientos. Tenía un techo y tenía un cerrojo de seguridad. Mis colegas profesionales lo vieron. Mi amigo Jacob Reik, que dirigía su propia firma de restauración y una vez me había ayudado a izar la viga cumbrera principal durante una granizada repentina, pasó por allí. Caminó por toda la casa, en silencio, solo tocando el ensamblaje de la escalera,
el yeso liso de las paredes. Se sentó en la isla de mi cocina y le serví una taza de café barato. Miró a su alrededor, con sus ojos absorbiendo la luz de la ventana de vidrio de colores. Kim, esto es un milagro, dijo, con su voz tranquila. Sacudí la cabeza, sonriendo, feeling el familiar y buen dolor en mis hombros. No, Jacob. Es trabajo. Ese trabajo se convirtió en mi sustento. El número 47 de la avenida Juniper era una mejor tarjeta de presentación que cualquier sitio web. Un cliente adinerado, indeciso sobre contratarme, vio la casa y me contrató en el acto para restaurar su mansión histórica de la época victoriana. Ese contrato llevó a 2 más. Mi nombre ya no era Kim, la hija silenciosa. Yo era Kim Reyes, diseño de restauración. Mi trabajo era sólido, mi reputación era ganada y mi casa era mi prueba. Pero a medida que la casa se asentaba en su nueva fuerza, a medida que la pintura terminaba de secarse y el césped nuevo en el jardín crecía espeso, algo más creció con ello, una sensación de propiedad por parte de mi familia. Un extraño nosotros no ganado comenzó a filtrarse en sus conversaciones. Realmente deberíamos celebrar el Día de Acción de Gracias en tu casa, decía mi madre. Deberíamos organizar la fiesta de Navidad del vecindario allí, sugirió Gregory, como si fuera su propia idea. El derecho a reclamar, que había estado completamente ausente cuando era una ruina, comenzó a adherirse a cada superficie terminada, tan espeso y rápido como la hiedra. No habían querido la ruina, pero querían desesperada y confiadamente el triunfo. La presión comenzó de repente, como siempre ocurre. Empezó en una cena de domingo obligatoria unos 3 meses antes de la boda. Estábamos en casa de mis padres, con el aire espeso por el olor a carne asada y el perfume pesado de mi madre. Gregory, mi padre, estaba trinchando la carne, ya un poco borracho. El bourbon había estado apareciendo cada vez más temprano en las tardes, una marea oscura que subía con los preparativos de la boda. Así que, Kim, dijo, sin mirarme, con su atención en la pieza de carne, Olivia y Ethan van a necesitar un lugar adecuado para comenzar una familia. Necesitarán espacio para los niños. Tomé un sorbo de mi agua. Estoy segura de que encontrarán un lugar encantador. Él detuvo el cuchillo. Tienes esa casa grande para ti sola. Parece mucho espacio para una sola persona. No era una pregunta. Era un sondeo, una suave inserción de una idea. Mi madre, Diane, intervino de inmediato, con su voz almibarada. Un hogar familiar es una gran bendición, ¿verdad? Es un legado, algo para compartir. Pasó la salsa de carne, con su sonrisa fija y brillante. Siempre hemos creído en mantener a la familia unida. Mantequilla derretida sobre hiedra venenosa. Legado y compartir eran sus armas preferidas. Eran palabras que sonaban a generosidad pero tenían forma de jaula. Entonces Olivia, mi hermana, se rió disimuladamente. Estaba picando su ensalada, con su nuevo anillo de compromiso brillando bajo la lámpara de araña del comedor. Es verdad, Kim. Estábamos hablando de eso. Esa habitación encantadora orientada al sur que usas para tus planos, recibe la mejor luz. Sería perfecta para una habitación de bebé. Dejé el tenedor. El clic de la plata sobre la porcelana fue ruidoso en el repentino silencio. Todos me miraron, como un tribunal expectante y sonriente. Este era el momento en que se suponía que debía comenzar la actuación. Se suponía que yo debía sonrojarme, objetar y luego ofrecer con gracia los frutos de mis 3 años de trabajo. Ese es mi estudio, dije, con mi voz uniforme. Y esa es mi casa. No está disponible. Las sonrisas flaquearon. Olivia hizo un puchero, una mirada ensayada de decepción que había perfeccionado a los 5 años. La mandíbula de mi padre se tensó y volvió a serrar la carne. El rostro de mi madre se volvió liso y blanco, su expresión más peligrosa. Bueno, dijo, forzando una risa, no hablemos de eso ahora. ¿Más patatas, Gregory? Pero la semilla estaba plantada. El cambio había comenzado. En las semanas que siguieron, el lenguaje cambió. El pedir se convirtió en asumir. El sí se convirtió en cuándo.
Los sondeos casuales de mi padre se endurecieron en declaraciones. Me llamaba, con su voz ya espesa por el alcohol de la tarde. Estaba hablando con el padre de Ethan. Mencioné la casa de Juniper. Están muy impresionados. No me lo estaba contando, me estaba informando de una decisión que ya había tomado. Cuando reiteré mi límite, papá, la casa no es parte del regalo de bodas, su voz se volvió áspera. No seas egoísta, Kim. Esto es por tu hermana. Esto es por la familia. ¿Egoísta? La palabra que siempre había usado para obligarme a volver al redil. La palabra que significaba, tienes algo que yo quiero. La verdadera escalada llegó un martes. Yo estaba en el lugar de trabajo de un cliente, una complicada restauración victoriana. Mi teléfono vibró. Era una notificación de la cámara de mi timbre. Abrí la aplicación. Vi mi porche delantero, mi columpio, el que yo había soldado, y de pie en él, riendo, estaba Olivia. A su lado estaba su prometido, Ethan Price. Ella estaba señalando mi puerta principal, hablando, y él asentía. Luego, ella buscó en su bolso y sacó un pequeño folleto de colores, muestras de pintura. Observé, con mi sangre convirtiéndose en hielo, como la sostenía contra mi puerta principal, del verde bosque profundo que yo había mezclado a medida. Estaba probando nuevos colores. La llamé. Respondió al tercer tono, con su voz brillante y ligera. Hola, Kim. Estábamos por el vecindario. Lárgate de mi porche, Olivia. ¿Qué? No seas tonta. Solo estábamos mirando colores de pintura para la... Hizo una pausa. Ya sabes, para la casa. Ethan piensa que este verde es un poco lúgubre. Yo estaba pensando tal vez en un bonito y alegre amarillo. Estás invadiendo propiedad privada, dije, con mi voz peligrosamente baja. Tú y Ethan deben irse ahora mismo. Oh, deja de ser tan dramática, se burló. Solo estamos planificando. Sinceramente, Ethan no sabe por qué estoy siendo tan amable con esto. Dice que solo estás siendo difícil. Se volvió hacia él, y pude escuchar su voz amortiguada a través del altavoz del teléfono. Está siendo difícil. Tengo tus llaves, Liv, dije. Una mentira. Las que mamá y papá copiaron sin mi permiso. Voy a cambiar las cerraduras esta tarde. Tienes 10 segundos antes de que llame a la policía. La risa murió en su garganta. No te atreverías. Pruébame. La escuché sisearle algo a Ethan. La transmisión de la cámara los mostró saliendo apresuradamente del porche, con sus rostros como una máscara de indignación. Un momento después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Estás arruinando todo, pero no importa. Terminarás cediendo. Siempre lo haces. Conduje a la ferretería y compré 3 cerraduras de seguridad nuevas de alta calidad. Pasé la tarde instalándolas, con mi taladro mordiendo los marcos de roble macizo que yo había construido. Me sentía como si me estuviera atrincherando. Esa noche no pude dormir. La casa se sentía diferente, violada. Cada crujido de la madera vieja al asentarse era un paso. Alrededor de las 2 de la mañana, lo escuché, un sonido distinto en el porche delantero nuevo, un paso sobre la tabla que acababa de reemplazar. Me incorporé en la cama, con mi corazón golpeando contra mis costillas. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara. La transmisión estaba oscura, solo con el tenue brillo azul de la propia luz de la cámara, pero había captado el movimiento. Probablemente era solo un ciervo o un mapache. Pero mientras miraba, una sombra se movió en el borde del encuadre, cerca de los escalones. Alguien había estado allí. La luz azul de la cámara parpadeó, un latido digital silencioso en la oscuridad. Me quedé sentada allí hasta el amanecer, sosteniendo mi teléfono, con todas las cerraduras de la casa echadas. La última pieza encajó 2 días después. Un mensaje de texto de mi madre llegó durante el desayuno, inocente y brillante, solo confirmando que vendrás a la prueba final del vestido el sábado. ¡Qué emoción! Postdata, cariño, sientas lo que sientas, no montes una escena en el gran día de Olivia. Simplemente la destruiría.
La familia es lo primero. No montes una escena. Dejé el teléfono sobre mi encimera de bloque de carnicero. El café en mi taza estaba frío, y lo comprendí. No era una petición, era una amenaza. No iban a tener esta pelea conmigo en privado, donde yo pudiera mostrarles la escritura, los recibos, las callosidades en mis manos. No arriesgarían una pelea que podrían perder. Iban a hacerlo en público, en la boda, frente a 280 testigos. Iban a anunciarlo como un gran gesto, una hermosa sorpresa, y acorralarme. Iban a usar mi amor por mi hermana, mi miedo a la humillación pública y mi entrenamiento de toda la vida en la familia es lo primero como un arma para silenciarme. Me convertirían en la villana si decía que no. Yo sería la egoísta que lo arruinó todo. Miré el mensaje de mi madre. No montes una escena. Contaban con ello. Contaban con mi silencio, el silencio que habían cultivado en mí toda mi vida. Un nuevo tipo de ira, fría y afilada como un cincel, se instaló en mi estómago. Habían confundido mi silencio con debilidad. Pensaban que porque había tragado sus descartes durante 30 años, no me quedaba garganta para gritar. Abrí mi ordenador portátil. Creé una nueva carpeta encriptada. Escaneé mi escritura original de venta. Escaneé los registros de impuestos sobre la propiedad pagados en su totalidad durante los últimos 3 años, todos a mi nombre. Escaneé las facturas de la madera, el nuevo panel eléctrico, las tuberías de cobre, las tejas del techo, los paneles de yeso, miles de dólares, todo de mi cuenta comercial. Creé una fortaleza digital, un archivo meticuloso de cada ladrillo que había pagado y cada hora que había trabajado. Envié todo el archivo por correo electrónico a mi cuenta personal y privada con una marca de tiempo. Luego tomé mi teléfono. No llamé a mis padres. No llamé a Olivia. Llamé a Jacob Rake. Respondió al segundo tono, con su voz tranquila sobre el sonido de una lijadora distante. Kim, ¿qué pasa? Él siempre se daba cuenta. Le conté todo, la cena, las muestras de pintura, el mensaje de texto. Se quedó en silencio por un momento. La lijadora de fondo se detuvo. Así que, dijo, van a intentar robarte la casa frente a una audiencia en vivo. Ese es el plan. Sí. De acuerdo, dijo. No era emocional, era estructural, igual que yo. De acuerdo. Tienes la escritura, los recibos, las facturas. Tienes el rastro electrónico. Bien. ¿Estás preparada? Pero Kim. Lo sé, dije. Al igual que tu padre, dijo Jacob, con su voz pesada, los hombres que están acostumbrados a escribir las reglas no se detienen solo porque digas que no. No escuchan el no. Solo escuchan un desafío. Si presionan, construiremos un muro legal, y lo haremos tan alto que no puedan escalarlo. Colgué, con la sensación de una resolución fría endureciéndose. Había aprendido una amarga lección, los que están acostumbrados al poder absoluto no lo entregan con gracia. No se detienen cuando se lo pides. Solo se detienen cuando chocan contra una barrera que no pueden romper. Iba a ir a la boda. Iba a caminar hacia su trampa con los ojos muy abiertos. Y yo iba a ser esa barrera. Yo iba a ser el muro. La recepción en el Summit Crown fue una obra maestra de la ilusión. El gran salón era un mar de alfombras blancas y flores silvestres de montaña, miles de ellas, con su aroma dulce y empalagoso mezclándose con el olor a vino caro y cordero asado. La gente reía, con sus voces brillantes y frágiles bajo el resplandor de las lámparas de araña de cristal. Yo había elegido un sencillo vestido entallado azul marino, del color de un moretón profundo. Era funcional, discreto y fácil de mover. Como había planeado, encontré mi lugar cerca de la entrada de servicio principal, una posición familiar en las sombras, con mi espalda contra una columna fría, sosteniendo un simple vaso de agua. Observaba la sala, como una diseñadora que evalúa una estructura defectuosa, esperando el colapso inevitable. A las 8 en punto exactamente, el sonido que había estado esperando cortó la alegría prefabricada. Clean, clean, clean. Gregory Hart, mi padre, estaba de pie en la mesa principal, golpeando una cuchara de plata contra su copa de champán. El cuarteto de cuerdas se fue apagando.
Las risas y el parloteo murieron, reemplazados por el murmullo de 280 personas girándose en sus asientos. Sonreía, con su rostro enrojecido por el bourbon y el éxito. Levantó su copa, un gesto ensayado y amplio que abarcó toda la sala. Amigos, familia, resonó su voz, amplificada por el micrófono, rodando sobre cada mesa, silenciando cada susurro. Mi hermosa hija, Olivia, y mi nuevo hijo, Ethan. ¡Qué día! ¡Qué día tan perfecto! Aplauso cortés. Olivia, sentada a su lado, brillaba, con su rostro como una máscara perfecta de alegría nupcial. Un día como este, continuó, un día tan importante merece una base, una verdadera base. Hizo una pausa para crear efecto, con su sincronización de hombre de espectáculo impecable. Y por eso es para mí un honor increíble anunciar un regalo verdaderamente especial de nuestra familia para la de ellos, un regalo de su hermana mayor. Se giró y gesticuló, no hacia mí, sino hacia el espacio donde yo debería haber estado cerca de su mesa. Kim, mi otra maravillosa hija, ha decidido, en un acto de increíble generosidad, regalar su hermosa casa restaurada en la avenida Juniper a su hermana y a su nuevo esposo. La sala estalló. No fue solo un aplauso, fue un rugido, silbidos, vítores, gente poniéndose de pie de un salto. ¡Bravo!, gritó alguien. ¡Qué generosa!, exclamó una mujer, secándose una lágrima. Estaban aplaudiendo una mentira, una gran y hermosa representación de un robo. Miré a mi padre, que se bañaba en el sonido, con el brazo extendido, aceptando felicitaciones por una generosidad que no era suya. Vi a Olivia, que había perfeccionado su mirada de gratitud asombrada y llorosa, como si fuera la primera vez que se enteraba de ello. Ella y Ethan se estaban abrazando. Esto era, la trampa pública, el momento que habían diseñado a la perfección. Se suponía que yo debía quedar congelada, silenciada por el mero peso de la expectativa pública, obligada a sonreír y a sentir, a participar en mi propio desmembramiento. Mi mano estaba firme. Mi vaso de agua no tembló. Lo dejé sobre la bandeja de un camarero que estaba cerca. Comencé a caminar. Salí de las sombras. Mi vestido azul marino era un tajo de oscuridad contra el mar de seda blanca y color champán. Clic, 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 mis tacones sobre el suelo de piedra. Era el único sonido aparte de los aplausos que se apagaban. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez con una energía confusa y ansiosa. Los rostros se giraron. Mi madre, Diane, me vio primero. Su sonrisa se congeló, y un destello de puro pánico cruzó sus ojos. Ella lo sabía. Me detuve directamente frente a la mesa principal. Miré más allá de Olivia, más allá de Ethan, y directamente a mi padre. Él seguía sonriendo, pero la sonrisa ahora era una línea delgada y dura. El bourbon irradiaba de él. Kim, dijo al micrófono, con su voz como una advertencia baja, ¿vienes a añadir tus felicitaciones? No necesitaba un micrófono. Mi voz era clara, y la proyecté para que se escuchara bien. Eso es una mentira, dije. El silencio ya no era ansioso, era absoluto. Era un vacío. 280 personas dejaron de respirar. Yo nunca acepté eso. El rostro de mi padre, que había estado enrojecido por el orgullo, se volvió de un color púrpura oscuro y moteado. La máscara no solo se deslizó, desapareció. ¿Qué? Siseo. ¿Qué me acabas de decir? Bajó de la plataforma baja de la mesa principal. Dije que eso es una mentira, repetí, con mi voz más fuerte, inquebrantable. No voy a regalar mi casa. No vas a, gruñó, dando 2 pasos hacia mí, señalándome con el dedo en la cara, avergonzarme. No vas a avergonzar a esta familia. Te estás avergonzando a ti mismo, dije. Y vi un destello de pura y asesina rabia en sus ojos. Este era el verdadero Gregory Hart. Este era el hombre que había conocido toda mi vida, el que el bourbon siempre revelaba. Es mi casa, dije, con mi voz resonando con la claridad de una campana. Yo la construí. Es mía. Ya no más. Rugió. Su mano se lanzó hacia adelante.
Se aferró a mi hombro, con sus dedos clavándose en mi clavícula como una trampa de acero. Era increíblemente fuerte y me empujó. Fue una agresión con todo el cuerpo. Usó su hombro y todo su peso, pivotando y empujándome hacia atrás. Estuve en el aire por una fracción de segundo, con mis pies dejando la alfombra blanca. Luego, mi espalda y mi cabeza golpearon la columna estructural revestida de mármol detrás de mí. El sonido fue obsceno. Fue un crujido húmedo y pesado que resonó por todo el salón de baile, más fuerte que su voz, más fuerte que los aplausos. Fue el sonido del hueso golpeando la piedra. El mundo se volvió blanco, luego negro, y luego se resolvió en un caleidoscopio de luces giratorias de las lámparas de araña. Mi vaso de agua, que debí de haber vuelto a tomar, se rompió en el suelo. Los gritos, no uno, sino una docena, agudos, horrorizados, estallaron. Sentí una punzada aguda, eléctrica, y luego un calor repentino y a chorros. Era líquido caliente que se derramaba por la parte posterior de mi cuello, empapando el cuello de mi vestido, enredando mi cabello en un instante. Sangre. No me caí. Mis rodillas se doblaron, pero extendí las manos, apoyándome contra la columna. El zumbido en mis oídos era un rugido, pero trabé los codos. No iba a caer. No iba a darle esa satisfacción. Enderecé mi columna, con mi cabeza latiendo de una manera que me asustó. Giré la cabeza y lo miré. Mis ojos estaban claros. No parpadeé. No aparté la mirada. Él estaba allí de pie jadeando, con su chaqueta de smoking torcida, sus manos todavía levantadas, congeladas en el movimiento final de su agresión. Estaba mirando, no a mí, sino a la sangre. Vi a Olivia moverse. Se puso de pie, con su vestido blanco como un borrón. Dio un paso hacia mí, pero no corrió a ayudar. No miró mi cabeza. Su mano voló a su boca, con sus ojos muy abiertos por un horror ensayado y teatral. Estaba mirando a los invitados, estaba mirando a la audiencia. Seguía actuando. Su día perfecto estaba arruinado, y esa era la verdadera tragedia. Ella no era mi hermana, era una coprotagonista en la producción de mi padre. ¡Oh, Dios mío!, gritó un hombre desde una mesa cercana. Llamen al 911. Él acaba de... La estrelló contra la pared. La golpeó. Una mujer chilló, con la voz quebrada, Trisa, llama al 911 ahora mismo. Miré más allá de mi padre, más allá del cortejo nupcial congelado y horrorizado. Mis ojos encontraron al joven de la barra. Seguía allí. No se había movido, y su teléfono seguía arriba, sostenido en alto, con el pulso firme como una roca. Lo estaba capturando todo, el empujón, el impacto, los gritos, la sangre enredada en mi cabello. Y en la esquina superior de la pantalla de su teléfono, el pequeño icono rojo y rectangular brillaba. No solo decía grabando, decía en vivo. Mi sangre goteaba de mi cabello sobre el suelo. Era oscura, casi negra, contra la piedra blanca pulida. Goteo, goteo, goteo. Cada gota era un signo de puntuación. Cada gota era una firma, una nueva línea fronteriza trazada con una tinta que ellos no podían borrar. Vi otros teléfonos, una docena, 20, todos reflejando la misma escena desde diferentes ángulos, todos apuntando a mi padre, a mí, a la sangre sobre la piedra blanca. En la distancia, tenue pero creciente, escuché el sonido que sabía que vendría, el lamento creciente de 2 tonos de las sirenas cortando el aire sutil de Arbor Town. Gregory finalmente reaccionó. Miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Al ver los teléfonos, al escuchar las sirenas, vio cómo su mundo se disolvía. Intentó arreglarlo, intentó reescribir el guión. Fue un accidente, tartamudeó, sosteniendo las manos en alto, con las palmas hacia afuera. Se resbaló. ¿Ella? Ella está demasiado alterada. Fue un simple accidente. Su voz, que había resonado con tanta autoridad solo 2 minutos antes, ahora era delgada y débil. Nadie escuchaba. Nadie lo miraba con otra cosa que no fuera horror. Nadie le creía. La mentira estaba finalmente, irrevocablemente rota.
El mundo volvió a enfocarse bajo el resplandor áspero y zumbante de las luces fluorescentes. La caótica sinfonía del salón de baile, los gritos, los cristales rotos y las sirenas fueron reemplazados por el silencio estéril del hospital. El aire olía a desinfectante y al tenue olor amargo de café quemado de una máquina del pasillo. Un médico, con ojos amables pero exhaustos, estaba terminando su trabajo. Bueno, es una laceración limpia, dijo, con su voz amortiguada por la mascarilla, pero llegó directo al hueso. Vamos a poner 7 grapas. Hizo una pausa, mirando mi historial. También tiene una conmoción cerebral leve, señorita Reyes. Estuvo a punto de desmayarse. ¿Alguien la golpeó? Mi padre, dije. Mi voz sonaba extraña, distante. Me empujó contra una pared. El médico solo asintió, con sus ojos diciendo que había escuchado cosas más extrañas, pero no muchas. Estamos obligados a reportar esto, ¿sabe? Lo sé, dije. ¿Dónde están los oficiales de policía? Esperando afuera, dijo, aplicando la última pieza de esparadrapo. Ya está todo listo, pero necesitamos mantenerla en observación por lo menos unas horas. Una enfermera vendrá. Me quedé sola en el box, con la fina cortina corrida. Mi cabeza era un universo de dolor sordo y punzante. Mi vestido azul marino se estaba endureciendo en el cuello, crujiente con mi propia sangre seca. Mi teléfono, que un paramédico había recuperado del suelo y metido en mi bolso, comenzó a vibrar. No vibró solo una vez. Vibró continuamente, un temblor frenético e insistente sobre la mesita de noche, como si intentara escapar. Una enfermera entró apresuradamente, revisando el monitor al que estaba conectada. Miró de reojo el teléfono, que se iluminaba y vibraba como una avispa atrapada. Es muy popular, dijo con una sonrisa tensa y nerviosa. Luego me miró a la cara, me miró de verdad, con los ojos abiertos de par en par por el reconocimiento. Oh, Dios mío, susurró. Es usted. La mujer de la boda. La miré fijamente. ¿Qué? Buscó su propio teléfono en el bolsillo. Está en todas partes. Mi hija me lo acaba de enviar. Me mostró su pantalla. Era un vídeo, ya granulado de tanto ser copiado y compartido. Era el joven de la barra, su ángulo. Mostraba el brindis de mi padre. Me mostraba a mí caminando hacia adelante. Mostraba toda la secuencia brutal, el primer plano de mi rostro, la discusión, la mano sujetando mi hombro, el empujón, el crujido repugnante y resonante cuando mi cabeza golpeó la columna de piedra, los gritos. Todo estaba allí. Se transmitió en vivo, dijo, con voz asombrada. Mire las vistas. Entorné los ojos para ver el número en la parte inferior de la pantalla. No eran 5.000, no eran 50.000. Eran 5 millones. 5 millones de vistas de la noche a la mañana. Dios mío, dijo, deslizándose por la pantalla. Las etiquetas, Summit Crown Slam, Heartless, Justice for King. Me miró, con su apariencia profesional desvanecida, reemplazada por otra cosa, lástima o tal vez solo conmoción. Cariño, el mundo entero vio lo que él le hizo. El zumbido de mi propio teléfono finalmente se detuvo, solo para comenzar de nuevo inmediatamente. La policía entró a continuación. 2 oficiales, un hombre y una mujer, con rostros serios. No tenían nada del desapego clínico del médico. Parecían enfadados. Señorita Reyes, dijo la oficial Greer, ya hemos tomado declaraciones preliminares en el hotel. Tenemos, según el último recuento, 34 vídeos de teléfonos móviles, además de la transmisión en vivo, y el Summit Crown está cooperando plenamente. Tienen imágenes de las cámaras de seguridad superiores de todo el incidente. Cerró su libreta. Tenemos múltiples vídeos con ángulos claros de una agresión grave. La evidencia es, para ser sincera, abrumadora. Ya tenemos detenido a su padre, Gregory Hart. Me miró, con su expresión suavizándose por una fracción de segundo. Tengo que hacerle la pregunta oficial, ¿desea presentar cargos? Pensé en la mano de mi padre.
Pensé en el olor a bourbon en su aliento. Pensé en la palabra egoísta. Pensé en la ventana de vidrio de colores de mi casa, la que había construido con mis propias manos. Pensé en el crujido resonando en el salón de baile. No hubo dudas. No hubo debate interno. La persona que podría haber vacilado, la niña entrenada para poner a la familia en primer lugar, había muerto en el suelo de aquel salón de baile. Sí, dije. Absolutamente. La oficial Greer asintió, un gesto firme y satisfecho. Bien. Necesitaremos una declaración completa cuando esté lista. Me dieron el alta al amanecer, con el cielo de un color gris pálido y amoratado. Al salir, con las grapas picándome en el cuero cabelludo y una receta para analgésicos en la mano, lo vi, Jacob Rake. Estaba apoyado en su camioneta, que estaba estacionada en la zona de ambulancias. No llevaba su camisa de franela de trabajo ni los pantalones vaqueros polvorientos, llevaba un traje gris oscuro y una camisa blanca planchada. Era el traje que usaba para reunirse con los presidentes de los bancos y los miembros del consejo municipal. Parecía sólido, como un muro de carga. No corrió hacia mí. No me ofreció un abrazo ni una palabra de lástima. Solo me abrió la puerta del copiloto. Subí. Caminó alrededor, se subió al asiento del conductor y, por un momento, nos quedamos sentados en el silencio de la camioneta, con el motor zumbando. ¿Cómo está la cabeza?, preguntó. Grapada, dije. De acuerdo. Él asintió. Puso en marcha la camioneta. Ya hice la llamada. Su nombre es Mónica Vale, de Vale North. Es una litigante, la mejor de Arbortown. Maneja disputas de propiedad complejas y abusos de poder corporativos. Me pareció que ahora tienes un pie en ambos mundos. Gracias, Jacob, dije, sintiendo que las palabras eran pequeñas. Comenzamos con los documentos, King, dijo, saliendo del aparcamiento del hospital. Vamos a tu casa. Reunimos la escritura, los registros de impuestos, cada recibo. Construimos la fortaleza. Luego dejamos que Mónica vaya a la guerra. La oficina de Mónica Vale era lo opuesto a mi casa. Donde yo tenía madera cálida y ladrillo recuperado, ella tenía vidrio del suelo al techo, cromo y cuero negro. Era una mujer alta, de rasgos afilados y una mirada inquietantemente tranquila. No me ofreció café, me ofreció un asiento. Jacob presentó el archivo, la escritura, los registros de impuestos, el archivo digital de recibos. Ella lo revisó, con una velocidad que desmentía su minuciosidad. Pasó menos de 10 minutos revisando 3 años de mi vida. Cerró el expediente. La casa es suya. Legalmente, es de hierro. Esto no es una disputa de propiedad. Es un asunto penal con un motivo de propiedad. Nuestro primer movimiento es defensivo. Se giró hacia su ordenador. Estoy solicitando una orden de restricción de emergencia contra Gregory Hart, Diane Hart y Olivia Hart, prohibiéndoles acercarse a menos de 500 pies de usted o del número 47 de la avenida Juniper. También estoy solicitando una orden judicial temporal contra cualquier transferencia de título y notificando al registrador del condado. A partir de las 10 de esta mañana, esa casa está bloqueada legalmente. Él no podría venderla ni hipotecarla aunque lo intentara. Se volvió hacia mí. Segundo, construimos el caso ofensivo. Necesito cada amenaza, cada pieza de coacción, los mensajes de texto de su hermana, las llamadas telefónicas de su padre, la cena donde sugirieron que les diera la casa. ¿Cómo supo de eso? Es un manual clásico, dijo, sin rastro de sonrisa. A partir de este momento, usted es una caja de seguridad de evidencias. No hable con su familia, ni por teléfono, ni por mensaje de texto, ni en persona. Cualquier comunicación que le envíen, hágale una captura de pantalla, guárdela y envíela a mi oficina. Estamos construyendo una línea de tiempo de intención premeditada de defraudar, que culminó en una agresión violenta cuando usted se negó. ¿Está claro? Sí, dije. Era la cosa más clara del mundo. La primera prueba llegó esa tarde. Mi teléfono, que había cargado, se iluminó con un mensaje de voz de mi madre, Diane. Lo reproduje en el altavoz para Mónica.
Su voz era un desastre, llena de lágrimas y ruegos. Kim, cariño, por favor, ¿qué estás haciendo? Tienes que detener esto. Has llamado a la policía. Estás presentando cargos, Kim. Es tu padre. Él te ama. Estás destruyendo a esta familia. Estás destruyendo la vida de tu hermana. Esto es un error. Cancélalo, cariño. Por favor, cancélalo. La familia es lo primero. Miré a Mónica. Su rostro estaba impasible. ¿Escucha lo que está haciendo? Preguntó Mónica, con su voz fría. Está suplicando, dije, con el estómago encogiéndoseme. No, corrigió Mónica. No se está disculpando. No está preguntando si usted está bien. Está haciendo que las acciones de él sean responsabilidad de usted. Está usando la culpa para coaccionarla para que retire un cargo por delito grave. Esto no es una súplica, es una táctica de control. Guarde el archivo de audio. Envíemelo. Etiquételo como intento de coacción 1. Una hora más tarde, llegó un mensaje de texto de Olivia: mi boda está arruinada. Mi vida está arruinada. Ethan está horrorizado. Sus padres están hablando de anular el matrimonio. Todo esto es culpa tuya. Espero que estés feliz. Me quedé mirando las palabras, culpa tuya. Recordé su rostro en el salón de baile, sus ojos escaneando a la multitud, actuando su horror para los invitados en lugar de mirar mi cabeza sangrante. Mis dedos se movieron sobre el teclado. No dudé. No lloré. Solo expuse un hecho: esta es mi vida. Presioné enviar. Mónica, mientras tanto, estaba preparando nuestra postura pública. El vídeo es viral, dijo. La narrativa ya está de su lado, pero es volátil. Necesitamos controlarla. Redactó un comunicado de prensa breve y conciso y lo envió a todos los principales medios de comunicación del estado. La señorita Kim Reyes se está recuperando de las lesiones sufridas en una agresión en el Summit Crown. Está cooperando plenamente con el Departamento de Policía de Arbor Town en su investigación en curso. No haremos más comentarios sobre el asunto penal. Todas las consultas relacionadas con la propiedad y el título indiscutibles de la propiedad en el número 47 de la avenida Juniper pueden dirigirse al bufete de abogados de Valenor. Lo había hecho en 2 frases. Había vinculado legalmente la agresión a la disputa de propiedad. Tomó la mentira de Gregory, un regalo generoso, y la convirtió en el motivo de un delito. La primera pieza del dominó cayó antes de las noticias de las 6. Pioneer Developments, la compañía de mi padre, tenía su nombre en la mitad de las nuevas construcciones de Arbor Town. Un presentador de noticias locales, leyendo la declaración de Mónica, hizo la conexión: las fuentes dicen que la presunta agresión ocurrió después de una disputa por una valiosa propiedad que Gregory Hart había anunciado públicamente, y tal vez falsamente, que iba a regalar. Una hora más tarde, el patrocinador principal de la nueva plaza del centro de Pioneer y, un banco importante, emitió un comunicado: estamos profundamente perturbados por los acontecimientos en el Summit Crown y estamos reevaluando nuestro compromiso financiero. El teléfono de la oficina de Mónica sonó. Era el gerente general del Summit Crown. Estaba consternado, estaba devastado de que esto hubiera sucedido. Estaba cooperando voluntaria y plenamente con la policía. Y, añadió, sus cámaras de seguridad superiores de alta definición, las que cubrían todo el salón de baile, habían capturado el incidente de principio a fin. Estaban enviando el archivo maestro digital a la policía y una copia a Valenor, de forma gratuita. Mónica colgó el teléfono. Ahora tenemos la agresión desde el punto de vista de Dios, una vista perfecta, sin obstáculos y en alta definición. Me miró, con el primer indicio de algo más que fría profesionalidad en sus ojos. Esto es todo, señorita Reyes. Esperaban que usted se quedara callada. Esperaban que fuera al hospital, llorara y luego atendiera la llamada de su madre y pusiera a la familia en primer lugar. Nunca en 1.000.000 de años esperaron que me contratara. Tocó su tableta, mostrando las etiquetas que eran tendencia. Ya no es solo una diseñadora. Se ha convertido en un icono de la noche a la mañana para cada persona a la que alguna vez se le ha dicho que se calle.
No significa no, incluso para la familia. El mundo está observando, Kim. Asegurémonos de que vean la verdad sin adornos. A la mañana siguiente, regresamos a la escena del crimen. El Summit Crown, bajo la luz plana e implacable del día, había perdido su magia. El gran salón todavía estaba preparado para el almuerzo posterior a la boda, pero la energía había desaparecido, dejando un vacío. El personal se movía con un silencio temeroso. Las miles de flores de montaña seguían en sus jarrones, pero tenían un día de antigüedad. Su perfume seguía siendo espeso, pero por debajo de él, podía oler la primera nota tenue y agridulce de la descomposición. Era el olor a podredumbre que se instalaba bajo el perfume. Había quizás 30 invitados, los que aún no habían visto el vídeo o los que tenían demasiada curiosidad morbosa como para mantenerse alejados. Estaban agrupados en pequeños e incómodos grupos, bebiendo mimosas y hablando en susurros. Los susurros se detuvieron cuando entramos. Yo entré primero, luego Mónica Vale cargando un proyector negro y elegante y su ordenador portátil, luego Jacob, con su sólida presencia a mi espalda. No había ocultado la herida. Me había duchado, lavando la sangre enredada de mi cabello, y el vendaje blanco que el médico había aplicado era una línea limpia y marcada contra mi cabello oscuro, justo por encima de mi sien. Lo llevaba como una declaración de principios. No había dormido. Mis ojos estaban claros, de manera aterradora, tranquilos. Llevaba un vestido negro sencillo. Estaba de luto por la vida que había tenido. Lo vi, mi padre. Estaba junto a la barra de tortillas, con un vaso de bourbon en la mano a las 10 de la mañana. Intentaba actuar, riéndose demasiado fuerte de algo que un invitado de aspecto nervioso había dicho. Intentaba fingir que lo de la noche anterior era un borrón, un percance de borrachera. Me vio. Su risa murió. El rubor alimentado por el bourbon en su rostro se oscureció. Vio el vendaje. Vaya, miren quién es, gruñó, con su voz como un rugido bajo que se escuchó por toda la sala. Intentaba reclamar su poder, marcar su territorio. Señaló mi cabeza con su vaso. Parece estar bien. Siempre le gustó ser dramática. Algunos de los invitados se encogieron de hombros. Miraron sus platos, profundamente avergonzados. Este no era el Gregory Hart que conocían. O mejor dicho, este era él, y solo lo estaban viendo por primera vez. Mónica lo ignoró. Ignoró a todos. Caminó hacia el centro de la sala, hacia el gran espacio vacío cerca de la mesa principal, el lugar exacto donde yo había sido agredida. Colocó su proyector sobre una mesa pequeña. Desenrolló una pantalla portátil. El gerente del hotel, con el rostro pálido y sudoroso, corrió a ayudarla, enchufando un cable de alimentación. La sala observaba, confundida. Esto no estaba en el programa del almuerzo. Jacob permanecía de pie, con los brazos cruzados, cerca de la entrada, como un guardián silencioso. Caminé hacia una mesa cerca del centro y me senté. No tomé un plato, solo esperé. Gregory observaba a Mónica, con los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios es esto? ¿Una presentación de diapositivas? La boda terminó. Mónica terminó de conectar su ordenador portátil. Hizo clic en una tecla, el proyector zumbó y una luz blanca y brillante golpeó la pantalla. Entonces apareció una imagen, la familiar cuadrícula en blanco y negro, con marca de tiempo, de un sistema de seguridad. Buenos días a todos, dijo Mónica Vale. Su voz no era fuerte, pero era tan fría y precisa que cortó cada susurro. Gracias por asistir a esta reunión. El señor Hart tuvo la amabilidad de dar su versión de los hechos anoche. Ahora, como su asesor legal ha estado intentando replantear esos hechos esta mañana como un tropiezo familiar desafortunado, nos pareció importante revisar los hechos. Hizo clic con el ratón. El primer vídeo que apareció fue el de la barra, la transmisión en vivo. El audio estaba un poco amortiguado por la música, pero las imágenes eran claras, el brindis de mi padre, mi acercamiento, la discusión. Luego la pantalla se dividió en 4. Aparecieron 2 ángulos más de teléfonos móviles de lados opuestos de la sala. Y luego el cuarto, el maestro, la vista desde el punto de vista de Dios.
Las imágenes de las cámaras de seguridad superiores de alta definición del Summit Crown, claras como el cristal. Y con ellas, el audio, no amortiguado, era prístino, capturado por los micrófonos del techo. No vas a avergonzar a esta familia, la voz de mi padre, un gruñido áspero, llenó el silencioso salón de baile. Es mi casa. Es mía, llegó mi voz, clara y fría. Ya no más. Rugió. Y luego el acto, la vista desde 4 ángulos del empujón, el agarre, el pivote, el empuje violento con todo el cuerpo, mi cuerpo volando hacia atrás y el sonido, el crujido. Fue amplificado por los altavoces del evento. No fue un golpe sordo, fue un chasquido agudo, húmedo y de percusión. El sonido de mi cráneo golpeando la columna de mármol fue tan claro y repugnante como un disparo. Una mujer en una mesa delantera gritó, un sonido alto y delgado, y se tapó la boca con la mano. Un hombre maldijo, Jesucristo. El vídeo continuó. Mostraba, en perfecta alta definición, la sangre extendiéndose. Me mostraba deslizándome, sosteniéndome. Mostraba a mi padre jadeando, con el rostro contorsionado. Mostraba a Olivia, con sus ojos dirigiéndose a la multitud, actuando. Mónica dejó que se reprodujera durante 10 segundos más, 10 segundos de caos, de gritos, de invitados gritando que llamaran al 911. Luego lo detuvo en un primer plano perfecto, congelado y desde múltiples ángulos, del rostro de mi padre retorcido por la ira y del mío sangrando contra la piedra. Nadie habló. El único sonido era el de la mujer de la primera fila que ahora sollozaba abiertamente. Gregory estaba pálido, con su vaso de bourbon congelado a mitad de camino de su boca. Eso, dijo Mónica, con su voz bajando una octava, fue el tropiezo familiar desafortunado. Caminó hacia la mesa donde yo estaba sentada y colocó una carpeta negra y gruesa sobre ella. El sonido, un golpe pesado y sólido, fue una respuesta al crujido del vídeo. Esto, dijo, golpeando la carpeta, es una copia del informe policial oficial presentado por el Departamento de Policía de Arborta una noche, acusando al señor Gregory Hart de agresión grave con intención de causar daño corporal. La abrió. La primera página era el informe, sellado con un sello oficial en relieve. El vídeo, junto con otras 34 grabaciones de testigos, es ahora evidencia en un proceso penal. Esto ya no es un asunto familiar privado. Mi madre, Diane, finalmente se derrumbó. Había permanecido congelada, con su rostro como una máscara de horror ceroso. Se levantó apresuradamente y corrió, no hacia su esposo, sino hacia mí. Me tomó del brazo, con sus uñas clavándose en él. Kim, siseó, con su voz como un susurro desesperado y frenético, detén esto. Tienes que detener esto ahora mismo. Nos estás destrozando. Piensa en tu hermana. Piensa en esta familia. No hagas esto. No lo hagas aún peor. No discutí. No hablé. Ni siquiera la miré. Simplemente y deliberadamente desprendí sus dedos de mi brazo. Me puse de pie y di un paso lejos de ella. La dejé allí de pie sola, con su mano extendida, su súplica de silencio suspendida en el aire, expuesta y podrida para que todos la vieran. Un hombre cerca de la parte trasera, un hombre al que reconocí como el padre de Ethan, habló, con la voz temblando de una rabia fría. «Gregory, ¿tú hiciste eso? ¿Le hiciste eso a tu propia hija?» La multitud, que había estado congelada, se movió. Fue algo físico, como un rebaño que gira. Habían estado mirando a Gregory, el centro de gravedad, ahora se estaban volviendo contra él. Ethan Price, el nuevo esposo de Olivia, había estado de pie cerca de ella, con el rostro ceniciento. Miró la imagen congelada en la pantalla. Miró a la invitada que sollozaba. Miró al padre de Ethan, el suyo propio. Luego miró a Olivia. Ella había comenzado a llorar, pero su actuación, que había funcionado tan bien solo 12 horas antes, estaba fallando. No hubo aplausos. No hubo simpatía. Sus lágrimas parecían, bajo la áspera luz de la mañana, lo que eran, un acto desesperado y egoísta. Ethan hizo la cosa más elocuente que jamás le había visto hacer, dio un paso pequeño y deliberado lejos de ella. Se estaba desconectando.
Estaba bajando de la cubierta de un barco que se hundía. Olivia lo vio. Sus falsos sollozos se convirtieron en un jadeo real y ahogado. Pero mi boda, susurró. Ella arruinó mi boda. Nadie se movió para consolarla. Mi padre finalmente encontró su voz. Golpeó su vaso contra la mesa. «Esto es una vergüenza», bramó. «Este es un asunto privado. Está histérica. Siempre ha sido difícil. Esto se trata de lealtad familiar». «No, papá», dije, y mi voz, aunque tranquila, silenció la suya. No tuve que gritar. La verdad estaba en la pantalla. No lo es. Se trata de una casa. Me volví hacia Mónica, muéstrales el resto. Mónica asintió. Hizo clic de nuevo con el ratón. La pantalla cambió. Ahora era una imagen dividida. En un lado, una foto del número 47 de la avenida Juniper tal como la compré, una ruina colapsada y podrida. En el otro lado, una foto de una semana atrás, una casa restaurada, hermosa y terminada. Y luego puso los recibos, la escritura a mi nombre, las facturas de impuestos pagadas por mí, la factura de la madera, la factura de la electricidad, la factura del techo. La sala era ahora un tribunal de justicia. Los invitados eran el jurado. Las máscaras, las que mi familia había llevado durante décadas, el padre exitoso, la madre amorosa, la hija de oro, no solo estaban agrietadas, estaban en el suelo en 1000 pedazos, justo al lado del recuerdo de mi vaso de agua destrozado. Y todos finalmente estaban viendo los rostros feos y codiciosos que había debajo. El colapso comenzó menos de una hora después del almuerzo. Mientras Mónica y yo seguíamos en su oficina, la oficial Greer llamó. Mi padre, al intentar salir del Summit Crown por una salida de servicio, fue arrestado formalmente. No se fue en silencio. Gritó sobre sus abogados, sobre sus derechos, sobre quién era él. No importó. Las noticias locales, alertadas por un empleado del hotel, estaban esperando. Al mediodía, toda la ciudad de Arbor Town estaba viendo la misma imagen en bucle, Gregory Hart, fundador de Pioneer Developments, con su rostro como una máscara de rabia púrpura, siendo obligado a subir a la parte trasera de un coche de policía, con las manos esposadas a la espalda. Salió bajo fianza a las 3 de la tarde. La fianza se fijó alta, pero la pagó en efectivo. Salió de la comisaría, con su costoso traje arrugado, y dijo sin comentarios ante una avalancha de micrófonos. Pero el daño estaba hecho. La imagen de las esposas era imborrable. Las piezas del dominó, que habían estado tambaleándose, comenzaron a caer una tras otra con un ritmo implacable y de percusión. La primera fue financiera. El lunes por la mañana, el ayuntamiento de Arbor Town celebró una sesión de emergencia. Pioneer Developments era el contratista principal en 3 proyectos importantes de renovación urbana financiados con bonos de la ciudad. A las 10 de la mañana, el Consejo había votado por unanimidad suspender los 3 contratos, a la espera de una revisión moral y financiera. Fue una pérdida de decenas de millones de dólares. Al mediodía, el banco que tenía la línea de crédito principal para Pioneer y, el mismo banco cuyo vicepresidente había patrocinado una mesa en la boda, anunció que ponía todas las cuentas corporativas de Gregory bajo auditoría inmediata. Su crédito, el alma de su imperio de desarrollo, fue congelado. A las 5 de la tarde, un consorcio de accionistas minoritarios de Pioneer y, al ver desplomarse el valor de su inversión, había solicitado formalmente al Consejo de Administración una reunión de emergencia. Su demanda era simple y brutal: Gregory Hart debía renunciar como director general, con efecto inmediato. La segunda pieza del dominó fue social. El nombre Hart, que alguna vez fue un símbolo de la filantropía y el poder de Arbor Town, se volvió tóxico de la noche a la mañana. La junta directiva de la Asociación de Beneficencia Infantil de Arbor Town, que mi madre había presidido durante una década, eliminó discretamente su nombre de su membrete. La gala anual de la Fundación Familia Hart, la cúspide del calendario social de la ciudad, se pospuso indefinidamente. Las invitaciones a torneos de golf, inauguraciones de galerías y cenas privadas simplemente se detuvieron. El silencio de su círculo social fue tan absoluto como el ruido de los medios de comunicación. La tercera pieza del dominó fue Olivia.
La familia Price, los padres de Ethan, ricos y conscientes de su imagen, se movieron con precisión quirúrgica. Emitieron un comunicado, no a la prensa, sino a su propio círculo social y de negocios, dejando claro que estaban consternados por el comportamiento inadmisible y que estaban apoyando a su hijo, Ethan, en este momento difícil. El comunicado nunca mencionó el nombre de Olivia. 2 días después, un bloguero de Sociedad publicó una foto espontánea de Olivia, con el rostro pálido y deprimido, entrando a la oficina de un abogado. Su mano izquierda estaba desnuda. El espectacular anillo de diamantes de 4 quilates había desaparecido. El matrimonio, al parecer, había durado menos de 48 horas. Entonces, una nueva pieza de evidencia, una nueva filtración, llegó desde un lugar inesperado. Una mujer que había sido una de las damas de honor de Olivia, horrorizada por el vídeo, envió una serie de capturas de pantalla a un reportero local. Eran mensajes de texto de Olivia enviados 3 semanas antes de la boda. Olivia, ¿quién está siendo una mártir con la casa de Juniper? No quiere simplemente dármela. Amiga, jajaja, ¿qué? Es su casa. Olivia, papá se va a encargar de ello. Solo va a anunciarlo en la boda. Ella tendrá que decir que sí. Es mi día. Consigo lo que quiero. Las capturas de pantalla se volvieron virales en 1 hora. Eran pruebas absolutas e irrefutables de la conspiración. Vaporizaron cualquier simpatía persistente por Olivia, cualquier narrativa de que ella era una espectadora inocente. Ella no era solo una coprotagonista, era una coautora de la intriga. Mi madre, Diane, intentó hacer control de daños de la única manera que sabía, intentó organizar uno de sus famosos test de reconciliación. Invitó a 20 de sus amigas más influyentes. Vinieron 3. Eran las más ancianas, las que no usaban internet. Se sentaron en la cavernosa y silenciosa sala de estar de la casa de mis padres, bebieron su té rápidamente, se disculparon y se fueron en 20 minutos. El fracaso fue público, humillante y completo. El poder rara vez muere en silencio, Kim, dijo Mónica. Estaba en mi cocina en el número 47 de Juniper. Estábamos bebiendo café, el buen café que Jacob siempre traía. Están heridos, lo que significa que son peligrosos. Tu padre contratará a los abogados más caros y despiadados del Estado. Intentarán sepultarnos en mociones. Te pintarán como inestable, como codiciosa, como mentirosa. Esto no es el final. Este es el final del principio. Prepárate para una pelea larga y fea. Asentí. No me voy a ningún lado. Bien, dijo, porque el mundo te está escuchando ahora. Ella tenía razón. Las cartas habían comenzado a llegar, primero correos electrónicos, luego cartas reales escritas a mano a la oficina de Mónica, reenviadas a mi casa. Venían de mujeres y hombres de todo el país. Gracias por decir que no vi tu vídeo y finalmente confronté a mi hermano sobre el dinero que me pidió prestado. Gracias por mostrarme cómo es un límite. Estoy construyendo el mío propio. Leí cada una de ellas, con las manos temblorosas. Solo había estado intentando salvar mi casa, no me había dado cuenta de que estaba hablando por tantas otras personas que habían sido silenciadas. Una organización local, un centro de acogida y grupo de defensa de las mujeres llamado Justicia Juniper, una coincidencia de nombre que se sentía como el destino, me pidió que hablara en una pequeña recaudación de fondos. Dije que sí. Me paré frente a 50 personas en una sala pequeña y cálida que olía a café y libros viejos. El vendaje blanco había desaparecido, pero las grapas seguían allí, ocultas por mi cabello. No tenía un discurso preparado, solo tenía la verdad. Durante años, me dijeron que la familia es lo primero significaba yo al final, dije, con mi voz firme. Me enseñaron que mi trabajo era un pasatiempo y mi voz era una interrupción. Construí una casa para demostrar que existía. Y cuando intentaron quitármela, finalmente aprendí algo, no es una petición. Es una declaración de principios. Es una frase completa. Es un muro. No dejen que nadie, no importa quién sea, no importa cuánto lo amen, les quite lo que han construido con sus propias manos. El aplauso fue silencioso, pero fue poderoso. Era lo opuesto al rugido de la boda. Era real.
La casa misma estaba cambiando. Ya no era solo mi fortaleza. Jacob, al ver mi nombre en el periódico, tuvo una idea. Usemos esto, dijo. Hagamos de esta casa lo que siempre debió ser. Lanzamos los talleres de restauración Juniper. Abrimos la casa los sábados a aprendices, estudiantes de diseño y a cualquiera que quisiera aprender. Les enseñé a usar un cepillo de carpintero, a mezclar mortero, a leer la historia en un trozo de madera. Jacob trajo a su equipo de artesanos maestros. Mi casa, mi santuario, se llenó con los sonidos del trabajo cuidadoso, de preguntas y respuestas, de aserrín y creación. Se había convertido en algo vivo, en una escuela. El caso legal se hizo más fuerte. La compañía de seguros del hotel, ansiosa por desligarse de la responsabilidad, envió al equipo de Mónica los registros completos y sin editar de su sistema de seguridad. No solo el vídeo, sino los registros de acceso, mostraban que la llave de la habitación de mi padre se había utilizado para acceder al sistema audiovisual del salón de baile una hora antes de la boda. Él mismo había probado el micrófono. Era una prueba de premeditación. La última pieza del dominó para Pioneer Developments cayó un viernes. El Consejo de Administración, en una reunión a puerta cerrada de 4 horas, votó. El voto fue unánime, Gregory Hart fue destituido como director general y presidente, con efecto inmediato. Perdió su salario, sus opciones sobre acciones y todo su poder de firma corporativa. Era un emperador sin ropa y sin imperio. Llegaron ofertas de los medios de comunicación, programas de entrevistas, exclusivas en revistas, acuerdos de libros, todos ofreciéndome dinero para contar mi historia, para llorar ante las cámaras, para revelarlo todo. Los rechacé todos. Esto no es entretenimiento, le dije a Mónica. Esto no es un espectáculo. Esto es un proceso penal y un límite. No lo venderé. Esa tarde recibí un correo electrónico. Era de Ethan Price. Kim, no tengo palabras. Siento muchísimo lo que pasó. Estaba ciego, no vi lo que estaba pasando. Sé que esto no significa nada, pero me avergüenzo de mi parte en todo esto. Te deseo paz. Lo leí. Vi la redacción cuidadosa, aprobada por abogados, la disculpa que se centraba más en su vergüenza que en mi dolor. No respondí, simplemente archivé el mensaje. Salí a mi porche delantero, en el que él había estado de pie, planeando cambiar su color. Me senté en el columpio que yo misma había soldado. El aire era fresco, con olor a pino y al aserrín del taller. La casa estaba silenciosa, sólida a mi alrededor. Estaba a salvo, estaba en casa y era libre. La sala de audiencias era un ejercicio de contrastes. El panel de madera era oscuro, casi negro, manchado por un siglo de decisiones serias y pesadas. La luz no era el cálido resplandor de una lámpara de araña, era el blanco plano, zumbante y clínico de los tubos fluorescentes. El aire olía a papel viejo, cera para suelos y al olor metálico del café rancio. Me senté en la mesa de la fiscalía junto a la fiscal de distrito adjunta. Mónica Vale se sentó directamente detrás de mí, con sus expedientes en una pila ordenada sobre su regazo. Detrás de ella se sentó Jacob, con sus hombros anchos llenando el banco, con las manos entrelazadas frente a él. No estaba inquieto, estaba tan inmóvil y sólido como los cimientos de mi casa. Al otro lado del pasillo, Gregory se sentó con su nuevo equipo legal, 3 hombres con trajes idénticos de color azul oscuro, con sus rostros caros e impasibles. Mi padre parecía disminuido. El color rojo del bourbon había desaparecido, reemplazado por una palidez grisácea y de papel. Sus ojos estaban hundidos en su cabeza. En la galería, 2 filas detrás de él, se sentó mi madre. Diane llevaba un traje de color beige apagado, el color de una sala de espera. Miraba fijamente la parte posterior de la cabeza de su esposo, con las manos apretando un bolso en su regazo. Nunca me miró. Olivia no estaba allí. Mónica lo había confirmado esa mañana. Su nueva firma de relaciones públicas de alto nivel, contratada por la familia de Ethan como parte no negociable del proceso de anulación, le había aconsejado que asistir sería perjudicial para su marca. Estaba en proceso de ser presentada como otra víctima trágica de las pasiones incontrolables de su padre. Era una narrativa débil, pero era la única que tenía.
La fiscalía llama a su primer testigo, dijo la fiscal de distrito, con su voz clara y alta. ¿El vídeo? Las luces de la sala de audiencia se atenuaron. Una gran pantalla blanca descendió de un hueco en el techo. Un alguacil presionó un interruptor. El salón de baile apareció, brillante y claro. El sonido del cuarteto de cuerdas llenó la silenciosa sala de audiencias. Entonces, clean, clean, clean. La voz de Gregory, la que había escuchado toda mi vida, retumbó en los altavoces. Un regalo de su hermana mayor. Me vi caminar hacia adelante, una figura pequeña con un vestido azul marino, moviéndose contra la marea de aplausos. Eso es una mentira. Yo nunca acepté eso. El gruñido de mi padre, no vas a avergonzar a esta familia. Es mía. Ya no más. Y luego el sonido, el crujido, en el silencio sepulcral y amplificado de la sala de audiencias. Fue una violación, fue un disparo. Una mujer en el estrado del jurado, una bibliotecaria a la que reconocí de la sucursal de la ciudad, se sobresaltó tanto que casi se le cae el bolígrafo. Un hombre en la fila de atrás dejó escapar un sonido ahogado e involuntario. El juez, con el rostro como una máscara, se limitó a mirar la pantalla. Nadie había intentado silenciar el audio. El sonido era la evidencia. El vídeo continuó reproduciéndose, los gritos, el caos, el primer plano del rostro de mi padre contorsionado por la ira, y luego su repentino y asustado giro. ¿Fue? Fue un accidente. Se resbaló. La fiscal de distrito hizo clic en el mando a distancia. La imagen se congeló. Las luces se encendieron. El jurado estaba en silencio, pero sus rostros estaban serios. Habían visto la verdad. El resto del juicio fue solo una formalidad, un trazado de líneas para conectar los puntos. La fiscal de distrito construyó su caso con una precisión meticulosa y minimalista. Primero, el médico de urgencias. Fue claro, objetivo. Presentó mi expediente médico, laceración en el hueso occipital, 7 grapas, conmoción cerebral leve, contusiones significativas en el omóplato derecho y en la columna torácica, consistentes con un impacto forzado de alta velocidad contra una superficie rígida como una pared de piedra. El costoso abogado de Gregory intentó interrogarlo. Doctor, usted notó el olor a alcohol en mi cliente en el hotel, ¿no es así? Yo no estaba tratando a su cliente, dijo el médico, con su voz plana. Pero en su estimación, ¿fue este un acto de pasión ebria? ¿Un gesto de celebración que salió mal? El médico lo miró por encima de sus gafas. En mi estimación, las lesiones de la paciente no fueron el resultado de un gesto. Fueron el resultado de una agresión violenta. A continuación, los testigos, el joven que había transmitido en vivo, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía el micrófono, el gerente del hotel, que confirmó la autenticidad de las imágenes superiores de alta definición, la mujer del almuerzo que había llorado. Cada uno confirmó la línea de tiempo, él hizo un anuncio, ella lo refutó con calma, él la atacó. Luego, la defensa de Gregory. Fue exactamente lo que Mónica había predicho, un argumento construido de niebla y sentimentalismo. Esta es una tragedia familiar, dijo el abogado de Denver, con su voz de barítono suave y razonable. Se paseó frente al jurado. Un momento privado y doloroso capturado y distorsionado por la lente cruel de las redes sociales. No estamos negando la participación del señor Hart, la estamos contextualizando. Pintó la imagen de un padre amoroso, un patriarca que había tomado una copa o dos para celebrar, un hombre que estaba superado por la emoción y una generosidad apasionada, un hombre que simplemente cometió un error durante un solo momento lamentable. Esto no fue un delito, suplicó. Fue un error, una disputa familiar que debería haberse manejado en casa, no en una sala de audiencias. Intentó pintarme como la villana, la hija fría e ingrata que, en lugar de manejar esto en privado, había elegido humillar a su familia para obtener ganancias financieras. No debería haber mencionado las finanzas. La fiscal de distrito se puso de pie. La defensa abre la puerta al contexto de esta agresión. La fiscalía está encantada de cruzarla. Llamó a Mónica Vale al estrado. Mónica no era una testigo, era un arma. Ella era hielo y hechos.
La fiscal de distrito proyectó la línea de tiempo en la pared. Señorita Vale, ¿puede identificar este documento? Sí. Es la escritura del número 47 de la avenida Juniper, comprada y poseída únicamente a nombre de Kim Reyes. ¿Y esto? Una serie de mensajes de texto, autenticados por el proveedor del servicio, de Olivia Hart, discutiendo el plan de anunciar la casa en la boda específicamente para obligar a Kim y asegurarse de que no pudiera decir que no. Objeción. Gritó el abogado defensor. Rumor. Denegada, dijo el juez, con su voz aburrida. Habla directamente de la intención y la premeditación del acusado. Continúe. La línea de tiempo era brutal. El padre amoroso era un CEO conspirador. El regalo generoso era un robo premeditado. La fiscal de distrito guió al jurado a través de ella paso a paso. 1. El plan para apoderarse de la propiedad. 2. La mentira contada a 280 personas. 3. El no verbal y tranquilo de la legítima propietaria. 4. El castigo físico y violento infligido por ese no. 5. Las llamadas al 911. 6. El informe médico. 7. El mensaje de voz de Diane Hart intentando coaccionarme para que retirara los cargos. El jurado, con sus rostros serios, tomó notas. No miraron a Gregory. Miraron la pantalla, la línea de tiempo. Un mensajero llegó justo antes de los alegatos finales, entregando un documento al alguacil, quien se lo entregó al juez. El juez lo leyó y lo pasó a la fiscalía y a la defensa. Era una carta en papel pesado de la nueva junta directiva de Pioneer Developments. Era una desautorización pública y formal de su antiguo director general, afirmando que las acciones penales personales del señor Gregory Hart no representan a la compañía. Fue una puñalada por la espalda tardía y desesperada y el clavo final en su ataúd. El alegato final de la fiscal de distrito duró 5 minutos. Se paró frente al jurado, con la imagen congelada del crujido en la pantalla detrás de ella. La defensa dice que este es un asunto familiar, que esto fue un error de juicio. Pero la evidencia les muestra otra cosa, les muestra una conspiración. Les muestra un plan premeditado para apoderarse de una propiedad. Y les muestra el castigo físico y violento infligido cuando ese plan fracasó. Esto no fue un error, fue la conclusión del plan. Él no solo perdió los estribos, perdió el control de su víctima. Y por eso, eligió castigarla pública y brutalmente. Eso no es un asunto familiar. Eso es una agresión grave. Se sentó. El jurado deliberó durante 45 minutos. Nos pusimos de pie cuando regresaron. El aire era tan espeso que apenas podía respirar. En el cargo de agresión en segundo grado, ¿cómo lo encuentran? El portavoz del jurado, el hombre del bigote que había cerrado los ojos durante el vídeo, se puso de pie. Me miró directamente. Culpable. Un sonido se desgarró de la garganta de mi madre, un lamento bajo y animal. Yo no me moví. No lloré. No sonreí. Solo dejé escapar un suspiro largo y lento que sentí que había estado conteniendo durante toda mi vida adulta. El peso enorme y aplastante que había vivido en mi pecho durante décadas simplemente se disolvió. Me giré y miré a mi padre. Su costoso abogado le estaba dando una palmada en el hombro, con aspecto de disgusto. Gregory ya no era el gigante, ya no era el patriarca. Era un anciano pálido y encogido en un traje que le quedaba grande. Se quedó mirando la madera oscura de la mesa y lentamente, finalmente, inclinó la cabeza. El mazo cayó. Nos movimos como una unidad, Mónica delante, yo en el medio, Jacob detrás. Atravesamos las pesadas puertas de madera hacia una explosión cegadora de luz blanca. Cámaras, micrófonos, gritos. Kim, ¿cómo te sientes? ¿Qué le dices a tu madre? ¿Tienes alguna declaración? Miré de frente. Me concentré en el cartel rojo de salida en el extremo opuesto del pasillo. No dije nada. Caminamos a través de la pared de ruido, y ésta se abrió para dejarnos pasar. La sentencia se dictó 2 semanas después. El juez fue severo. Citó el carácter público del ataque, las pruebas claras de premeditación y la total falta de remordimiento.
Gregory recibió su sentencia, una pena de prisión significativa. Pero el acto final fue el que más me importó. El juez firmó la orden de protección permanente, una orden de restricción de por vida que prohibía a Gregory, Diane y Olivia Hart acercarse a menos de 500 pies de mí o de mi propiedad. Era la frontera que yo había intentado construir, la línea que había intentado trazar. Ahora ya no era una petición, era un hecho inamovible y registrado. No me sentí feliz. No me sentí victoriosa. Solo me sentí ligera. La presión había desaparecido. La casa y yo finalmente podíamos respirar. La sentencia fue dictada un martes. El juez, citando la abrumadora evidencia del vídeo y la clara intención tanto de defraudar como de intimidar, le dio a Gregory una sentencia que coincidía con la gravedad del delito. Era real, era de prisión. Los susurros en la sala de audiencias, la energía frenética de la prensa, todo simplemente se calmó. La historia en el registro público finalmente estaba escrita. El impacto para el resto de la familia no fue una explosión ruidosa, fue un colapso lento y estructural. Diane vendió la gran casa familiar de la colina. Se vendió rápidamente, a través de un corredor de propiedades a una familia del sector tecnológico que se mudaba desde la costa. Era demasiado grande para ella, había dicho el corredor, estaba demasiado llena de recuerdos. Un solo sobre de color crema llegó a mi casa una semana después de la venta. La caligrafía elegante y familiar de mi madre estaba en el frente. Lo abrí. Era una sola página llena de palabras cuidadosamente elegidas, pesar por toda la situación, tristeza por la división en la familia, la esperanza de que todos pudiéramos encontrar la paz. Era una obra maestra de disculpas sin disculparse de verdad. Era una carta que lamentaba las consecuencias, no las acciones. La leí una vez. No sentí ira, no sentí tristeza. No sentí nada en absoluto. La doblé y la puse en un cajón de mi taller. Solo era papel. Olivia se fue de la ciudad. Jacob mencionó que se había enterado por medio de un proveedor. Se había mudado al este, a alguna parte. Nadie sabía su nombre. No hubo fiesta de despedida, nadie la despidió. Simplemente se desvaneció, como una actriz que hubiera perdido su entrada y saliera a un escenario vacío. Esa noche, me senté en mi porche delantero en el número 47 de la avenida Juniper. El sol se estaba poniendo, de un color púrpura profundo y dorado sobre las montañas. El aire era fresco y olía a pino. Me senté en el columpio del porche, el que yo había soldado a partir de restos de acero, y dejé que mis pies lo empujaran suavemente hacia adelante y hacia atrás. Las cadenas hacían un crujido suave y rítmico. No era un chirrido de óxido o de cadencia, era el sonido de una junta bien diseñada moviéndose exactamente como debía. Era el latido silencioso y constante de una casa que estaba sana, una casa que finalmente estaba en paz. El sábado siguiente, abrí mi puerta principal. La sala de estar, que Olivia alguna vez había descartado como demasiado marrón, estaba llena de luz y movimiento. El primer taller de restauración Juniper estaba en sesión. 6 estudiantes, una mezcla de jóvenes aprendices y propietarios mayores, estaban reunidos alrededor de un marco de ventana recuperado del siglo XIX. Miren el ensamblaje, dije, pasando mis dedos sobre una junta de caja y espiga. Esto no está clavado, está encajado. La persona que construyó esto hace 140 años tenía la intención de que durara. Nuestro trabajo no es reemplazarlo. Nuestro trabajo es respetarlo, estabilizarlo, ayudarlo a continuar su historia. Se inclinaron, tocando la madera, con sus rostros llenos de concentración y descubrimiento. Mi casa, que había sido mi fortaleza, ahora era una escuela. Respiraba de nuevo, llena no de tensión, sino del aroma a serrín y del sonido de un trabajo tranquilo y concentrado. En la pared de mi estudio, la habitación orientada al sur que era perfecta para una habitación de bebé, había colgado 3 cosas. Estaban en marcos negros sencillos. La primera era una sola factura arrugada y manchada de madera, mi primera compra para la casa. La segunda era una fotografía oscura y granulada que había tomado ese primer día, mostrando el techo colapsado y los suelos encharcados. La tercera era un plano limpio y nítido, mi propio diseño dibujado a mano, con el título que había escrito en la esquina, Juniper Raíces. Era mi propia historia, mi propio archivo de hechos.
Jacob pasó esa tarde justo cuando los estudiantes estaban guardando sus cosas. Trajo 2 tazas de café y nos paramos en la enorme isla de bloque de carnicero de la cocina. Desenrolló un juego de planos nuevos sobre la encimera, con sus propias líneas de dibujo limpias y seguras. He estado pensando, Kim, dijo, golpeando el dibujo. Los talleres son increíbles, pero ¿y si lo hiciéramos permanente? La planta baja, podríamos convertirla en un espacio comunitario, una galería rotativa para artesanos locales, un aula pública para los oficios de preservación. Miré el dibujo. Había reimaginado mi sala de estar, no como una fortaleza, sino como un espacio abierto, acogedor y público, un lugar para compartir el trabajo. Me aparté de la encimera, con el café en la mano. Fui a la escalera principal. El sol del final de la tarde golpeaba el descanso, entrando a raudales por la ventana de vidrio de colores, mi ventana, la que había encontrado en pedazos, en la que había pasado un mes uniendo con plomo, soldando el vidrio roto para volver a armarlo. La luz que proyectaba sobre el suelo de roble restaurado era impresionante. Era un charco de rubí líquido, esmeralda profundo y cobalto brillante. Era tan vívido que parecía sólido, como pintura derramada. Era la prueba física, el testimonio de las manos. Era lo que se podía hacer, podías tomar las piezas rotas, destrozadas y desechadas, con paciencia y trabajo, reconstruirlas por completo. Podías hacer que proyectaran luz. Caminé de regreso a mi ordenador portátil, que estaba sobre la encimera. Un correo electrónico estaba esperando. Era de Justicia Juniper, el grupo de defensa de las mujeres. La línea de asunto era una invitación, me preguntaban si consideraría unirme a su junta directiva para ayudarlas a construir un nuevo programa para mujeres que reconstruyen sus vidas, mujeres que, como yo, necesitaban aprender a construir sus propios muros. Miré los planos de Jacob. Miré la luz en mi suelo. Escribí una sola palabra en respuesta, sí. Presioné enviar. Mi voz, incluso en texto, se sentía firme. Un momento después, se escuchó un golpe suave en la puerta principal abierta. La señora Gabel, mi vecina, estaba de pie en el umbral, con las manos apretando su correo. Kim, dijo, un poco indecisa, espero no estar interrumpiendo. Yo. Paso por aquí todos los días y tengo que decir que su casa es la más hermosa de esta calle. Lo que hizo aquí, es simplemente un milagro. La antigua yo, la sombra, habría desviado el cumplido, no fue nada. Todavía es un trabajo en progreso. Sonreí, con una sonrisa real y cálida. Gracias, Ellen. Fue mucho trabajo. Di un paso atrás de la puerta. Por favor, pase. Acabo de hacer café fresco. Ella sonrió radiante y entró, cruzando el umbral que yo había construido. Esa noche, después de que Jacob se hubo ido y la casa quedó en silencio, me quedé sola en la sala de estar. Caminé hacia la pared principal, la que estaba junto a la escalera, y apoyé la mano sobre los tablones de roble. Estaban cálidos por el último sol. Podía sentir la fuerza sólida y constante de los postes detrás del yeso, los cimientos bajo el suelo. Nadie puede quitarte lo que has construido, susurré. No era una afirmación, no era una esperanza. Era simplemente un hecho. Quedaba una última cosa por hacer, la pieza final de la restauración. Fui a mi taller y tomé mi taladro. Agarré un pequeño objeto rectangular de mi banco de trabajo. Salí al porche delantero. El aire era fresco, el cielo de un color índigo profundo lleno de estrellas. Sostuve el objeto contra la viga principal del porche, la que yo misma había colocado. Era una pequeña placa de latón, pedida a medida. Hice los 2 agujeros de guía con el taladro. Coloqué los 2 tornillos de latón y los atornillé, con el motor del taladro haciendo un zumbido final satisfactorio hasta que quedaron perfectamente nivelados. Di un paso atrás y leí las palabras, letras sencillas y oscuras que brillaban bajo la luz del porche, Juniper 47 por Kim Reyes. Estaba terminado. Mi nombre en mi trabajo, en mi casa. Dejé el taladro en el columpio. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, mirando la placa. Luego me giré. Miré hacia la calle oscura, el vecindario silencioso, el mundo.
Miré hacia la cámara imaginaria que había comenzado todo esto, la que había sostenido una luz roja constante y sin parpadear. No sonreí, no lo necesitaba. Simplemente me quedé allí de pie en mi propio porche, frente a mi propia casa, respirando mi propio aire. Ya no era la sombra. Yo era la arquitecta. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde nos sintonizan, así que por favor dejen un comentario abajo, compartan sus pensamientos y conectemos. Asegúrense de suscribirse a Historias de Venganza de Maya y darle me gusta a este vídeo. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor apóyenos presionando ese botón de apoyo para que más personas puedan escucharla.